A ver si alguien más se anima. Estamos teniendo nuestro devocional a las 6 de la mañana y aquí en la transición de la solicitud del rey que quería la gente, pues hay unos principios que no quisiera pasar desapercibidos y que podemos contemplar, que son muy útiles para nuestra vida cristiana. Entonces vamos a estar ahí en el capítulo 12 y el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Abra su Biblia ahí en el primer libro de Samuel. No es lo que compartimos ahí, es algo que el Señor me ha ministrado a mí personalmente, pero cuando tenemos los devocionales en la mañana, los que están ahí participan de lo que Dios les ha dado, ¿no? Pero aquí yo voy a compartirles algo que yo creo que va a ser también de bendición para todo aquel que tiene el deseo de vivir para Dios, ¿sí? Y hacer su voluntad. Y ya, pues a mí ya me ha bendecido, entonces yo espero que les pueda compartir eso que ya me bendijo a mí. ¿Quieren estar un momentito de pie para no leer? Voy a estar en esos dos capítulos leyendo algunos versículos y voy a terminar con los versículos del capítulo 13 y voy a empezar con algunos del versículo 12. No voy a ver todos los dos capítulos, nada más voy a sacar 3 énfasis de ahí que son muy útiles para la vida nuestra como cristianos y para la vida del liderazgo. Eso es, sí. Aquí hay principios extraordinarios, pero solamente voy a fijarme en 3 de ellos. Padre, te damos gracias. Pídale al Señor, si usted ha venido necesitado de algo de parte de Dios, pues a lo mejor usted ya está pensando, pues con ese tema creo que no me va a dar nada el Señor. Usted créale al Señor y órele al Señor, ¿sí? Ponga su corazón en las manos del Señor. Padre, te adoramos en esta hora preciosa. Gracias por todas tus bondades. Aleluya. Gracias, Dios maravilloso, que tu Espíritu Santo nos guía, Señor, a toda justicia, a toda verdad. Y en ti confiamos, Señor, que tú eres Dios sobre toda carne, sobre todo espíritu. Ayúdanos, Señor, a compartir lo que, Señor, tú has estado dejándonos ver estas mañanas y personalmente a tu servidor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Si alguien está interesado en el título, le he puesto: el servicio a Dios es más que una lista de actividades que pretendemos, agregaría, poner en acción, ¿sí? Pero el servicio a Dios es más que cumplir con una serie de cosas que tenemos pendientes. Y todo lo que realizamos es para hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. O sea, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que hacemos es lo que Dios realmente quiere que hagamos por lo que Él quiere hacer en nosotros y en su iglesia. O sea que Él puede hacer, me he dado cuenta a través de esta lectura, que Dios puede salvar, ¿sí? Aún sin la intervención del ser humano, puede salvar al pueblo de Israel. Porque es una situación de crisis en el pueblo de Israel. Después del periodo de los jueces, viene una transición con Samuel, un liderazgo que no sé cómo se pudo dar, el liderazgo de Samuel, porque a Samuel le tocó muy malos ejemplos, tener a Elí como pues el sacerdote ahí, y ya en muchos años y con poca movilidad, etcétera, y tener el ejemplo de los hijos de Elí,
O sea, así creció Samuel. Qué tremendo, ¿no? El ejemplo de los hijos de Elí que no tomaban en cuenta el valor de las ofrendas que llevaba el pueblo, sino que ellos decidían lo que hacían y lo que querían hacer con las ofrendas antes de que fueran, digamos, puestas al fuego. Las ofrendas, ellos querían tomar la carne cruda y escoger lo que ellos querían, pero no solamente en lo que tiene que ver con las ofrendas, sino que aún se acostaban con las mujeres que guardaban ahí en el templo. Y ese era el ejemplo que Samuel estuvo viendo desde que llegó. Vivía ahí, ciertamente dormía en donde estaba el arca, pero Dios tomó muy en serio la oferta de Ana, ¿verdad? Aquí está para que sea realmente usado para tu gloria, ¿verdad? Aquí está para que sea consagrado a ti, y así creció Samuel, así creció Samuel. Es algo tan interesante que no vemos que haya sido educado en una escuela, haya sido formado, etcétera. Mas, sin embargo, yo creo que él dio el origen a ese grupo de profetas, ¿verdad? Que cuando Saúl empezó a reinar, Samuel lo mandó a ese grupo de profetas. O sea, él estuvo como formó una escuela de profetas. Qué tremendo ministerio el de Samuel. Qué tremendo ministerio el de Samuel, que a pesar de los ejemplos que tenía, fue tan usado por Dios aún para instruir al pueblo, ¿sí? Aun cuando el pueblo lo rechazó a Samuel, llegado el tiempo, el pueblo rechazó a Samuel. Querían un rey para ser como las demás naciones, no un rey como Dios le dijo a Moisés que habría un tiempo en el que Israel tendría un rey, pero dio realmente las características que debería de tener ese rey, porque Dios quería reinar a través del rey. ¿Sí? Y entonces no fue así, sino que la gente dijo: queremos un rey, pero queremos un rey como las demás naciones. O sea, desecharon a Samuel, que era a quien consultaban, rechazaron al vidente. Entonces, todo lo que nosotros realizamos, ¿sí? Lo realizamos en su nombre, para Él, y es lo que Dios quiere hacer, por lo que quiere hacer en nosotros. Es decir, que cuando nosotros hacemos algo dentro de la voluntad de Dios, eso repercute primeramente en nosotros. Hacer la voluntad de Dios siempre traerá un crecimiento en el conocimiento de Él. Sí. Cuando hacemos simplemente actividades, ¿sí?, no repercuten en el crecimiento de nuestra vida. Cuando hacemos solo lo que nosotros queremos hacer, no trae un crecimiento a nuestra vida, en nuestro acercamiento. Entonces, normalmente nosotros estamos enfocados en ¿qué? Saúl es una forma muy clara de poder revisar cuáles son las motivaciones de nuestro servicio. Normalmente estamos enfocados en tener éxito ministerial a los ojos de los demás. Saúl empezó bien. ¿Recuerdan ustedes cómo empezó Saúl? Andaba buscando unas burras y no las encontraba. Y como no las encontraba, ahí a uno de los que le acompañaban se le ocurrió decir: vamos a consultar al vidente, él puede ayudarnos. Y efectivamente, ¿no? El vidente era Samuel. Y ese acercamiento con Samuel hizo que Dios le dijera: este es el que he escogido. O sea, yo creo que las burras se perdieron a propósito de parte de Dios para traer a Saúl ahí con Samuel. Y todo está controlado por nuestro Dios Todopoderoso. Es maravilloso eso. Entonces, pero lo que Dios quiere hacer, lo puede hacer sin nosotros.
con el poder de su palabra. Pero a nosotros nos da la oportunidad de participar por lo que Él quiere hacer en nosotros. Lo que hace el Señor a través de nosotros, lo hace para que le conozcamos a Él y lo amemos. Amemos al que es dueño de nuestra vida. Sí. No podemos perder de vista eso. Entonces, vean ustedes lo importante que es entonces caminar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros propios intereses, propósitos, intenciones nuestras, porque eso no va a traer ningún crecimiento para nosotros. Entonces, vamos ahí al capítulo 13, versículo 2. ¿Sí? Es decir, ¿cómo puedo yo servir a Dios para que ese servicio a Dios realmente cumpla los propósitos de Dios y traiga crecimiento para mi vida en un acercamiento al dueño de mi vida y que yo sea, ahora ya podemos hablar en su iglesia, porque aquí no había iglesia, había Israel, nosotros somos el nuevo Israel, ¿verdad? Traer crecimiento en su cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo primero que nosotros vemos aquí es que Dios quiere guiarnos por su espíritu en lo que Él quiere hacer. Dios quiere guiarnos por su espíritu. Si usted está notando, eso es lo primero. Dios quiere guiarnos por su espíritu en lo que Él quiere hacer. Aleluya. Vean ustedes ahí, el capítulo 13 dice, había reinado ya Saúl 1 año. Ya había sido ungido como rey, ya había sido ahí, le habían dado indicaciones de qué era lo que tenía que hacer. Ya había sido presentado y apenas tenía 1 año, y aun cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, él empezó a querer hacer ya un proyecto. Vean que Samuel le dijo, si todas estas cosas se cumplen, tú haz lo que bien te parezca porque el Señor estará contigo. Pero eso no significa que vayas a actuar sin Dios. Significa que vas a buscar a Dios, y en este caso Samuel estaba vigente. Samuel no era el rey, Saúl era el rey, pero Samuel todavía tenía la guianza de Dios para que Saúl pudiera consultar a Samuel. Sin embargo, él aquí en el capítulo 13, él empezó ya a accionar como rey. Escogió 3,000 hombres, dice el versículo 2, de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. O sea, Saúl escogió, y esos que escogió, con esos él pensaba hacer lo que él estaba diciendo que haría. Atacaría a los filisteos, ¿verdad? Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl, noten ustedes, tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. O sea, ciertamente los filisteos eran sus enemigos, pero Dios es el dueño de Israel. Y Samuel es el hombre que Dios dispone para hacer su voluntad.
Saúl ya es ungido rey, pero Saúl no es un hombre del espíritu, podríamos decir, no es un hombre que busque hacer la voluntad de Dios, que busque la guianza del Espíritu de Dios. Vamos nosotros ahí. Una cosa, vean, esto quisiera que lo entendiéramos, porque una cosa es tener experiencias con el Espíritu Santo y otra es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Podemos entender eso? Capítulo 10, vamos a retroceder un poquito. Capítulo 10, versículo 6. Cuando fue ungido Saúl, ¿verdad? Pues ya Samuel lo ungió y sucedieron cosas muy interesantes. Usted sabe que esa compañía de profetas recibió a Saúl. ¿Recuerdan ustedes eso? Estoy queriendo encontrar acá los pasajes que tienen que ver con eso. Muy bien, pero vea, allí en el capítulo 10, el versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le está diciendo Samuel a Saúl, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, Dios no escogió a Saúl para exhibir la maldad de Saúl. Dios escogió a Saúl y en el corazón de Dios existía el deseo de que Saúl fuera guiado por el Espíritu de Dios. Hay por lo menos unos 4 o 5 encuentros que suceden antes de este versículo 6 que Samuel le dice a Saúl que va a pasar y que suceden. Y aquí le está diciendo lo que va a pasar con él. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y luego en el versículo un poquito más adelante, bueno, voy a leerle hasta el 9 de una vez, dice: y cuando te haya sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Vean, es interesante, o sea, ciertamente Samuel ya no es el único que puede ser consultado. Hay un rey para salir a la batalla, pero Samuel todavía tiene instrucciones para Saúl. Y todo lo que le dijo Samuel sucedió como se lo dijo. Vea el versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Saúl, ¿verdad? Dice, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Ahí está la disposición de Dios. Dios quería que Saúl fuera guiado por el Espíritu Santo. No era una broma para Saúl de parte de Dios. Y Saúl fue y encontró esta compañía de los profetas y estando con ellos entró en ese mover espiritual y él también profetizó. Dice el versículo 10. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Bueno, pero lo que quiero mostrar es que vino el Espíritu de Dios
con poder. Él mismo profetizó. Es decir, vino la voz del Espíritu de Dios y él compartió por el Espíritu lo que Dios le decía, profetizó. Sí, pues así vino el Espíritu de Dios, o así venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, ¿recuerdan ustedes? Para derrotar a los filisteos, así venía el Espíritu. No era la fuerza de Sansón, era la fuerza del Espíritu, de tal manera que cuando no vino el Espíritu, se acabó Sansón. Sí. Es decir, una cosa es entonces tener experiencias con el Espíritu de Dios. Se puede tener aún la operación del Espíritu Santo, pero sin rendirle nuestra vida como Señor de nuestra vida. Porque vea lo que sucedió ahí en el capítulo 11, versículo 6. Resulta ser que el pueblo estaba atemorizado porque Naas había rodeado al pueblo de Israel y tuvo miedo Israel. Y entonces el pueblo de Israel, ellos mismos empezaron a querer servir a los filisteos, y entonces vino un temor sobre todos ellos, se aterraron, ¿sí? Pero Naas quería sacarles el ojo derecho para que realmente les sirvieran. Y Saúl venía todavía como que no entraba en la acción completa, venía del campo y entonces vio al pueblo llorar. Vean, 11:5 dice, y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, lo que le dijeron, pues los de Naas quieren servir sobre nosotros y quieren sacarnos el ojo derecho, etcétera. Todo lo que viene atrás, usted lo puede leer con calma. Entonces, al oír Saúl estas palabras, ¿qué dice ahí? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Sí? Y dice el versículo 7, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así hará con los bueyes, así se hará con los bueyes que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Todavía ahí contempla a Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Es decir, aquí todavía va marchando bien, pero vean, la iniciativa del Espíritu Santo no fue de Saúl, sino que la iniciativa del Espíritu Santo fue de Dios. Vino el poder del Espíritu Santo con poder y Saúl se llenó de ira, hizo una convocación del pueblo para enfrentar a los filisteos y Dios les dio la victoria. Sí, pero fue Dios el que les dio la victoria. ¿Qué quiero decir entonces? Dios quiere guiarnos cada día como sus hijos que somos, porque no podemos usar a veces los dones del Espíritu para nuestro éxito personal, sino para que Dios sea conocido, para que Dios sea glorificado. Dios ha enviado su Espíritu para guiarnos. Un versículo que siempre estamos mencionando es Romanos 8:14. ¿Quieren ir conmigo ahí? Y yo les hago siempre esta pregunta: ¿cómo sabes tú que tienes el Espíritu de Dios? Y algunos no saben, ¿verdad? Lo creen por fe. Pero ¿cuál es la comprobación de que tenemos el Espíritu de Dios? Romanos 8:14, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios, los que son guiados. Pero si yo no soy guiado por el Espíritu de Dios,
que ha sido enviado para que Él me guíe. Puedo decir que soy lleno del Espíritu, pero no significa que Él me esté guiando. Es lo que está pasando con Saúl. Ciertamente el Espíritu de Dios vino y profetizó, y en un momento dado Dios quería hacer algo a través de él y envió al Espíritu de Dios y se encendió en ira e hizo lo que Dios quería hacer. Pero eso no significa que su corazón estaba rendido a Dios. Dios quiere guiarnos en todo lo que hagamos. Dios quiere que vivamos para sus propósitos, que siempre son mejores que los nuestros. Dios es el que edifica a su iglesia. Cuando la iglesia es guiada por el Espíritu, Él edifica a la iglesia. Entonces, la primera consideración es si queremos experimentar realmente ese crecimiento en el servicio, significa que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo primero, ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay muchas puertas que se abren, pero no todas están abiertas para que nosotros entremos. Su hijo habla 7 idiomas. Creció en la India. Es misionero. Está casado, tiene niños. Y un movimiento muy grande, tampoco voy a decir, ¿verdad?, le invita para que coordine el trabajo misionero en Asia. Es una oportunidad tremenda, ¿sí?, de lograr un éxito ministerial tremendo. Le ofrecieron, pues ven todo el potencial porque él es misionero desde niño. Y tiene 7 idiomas y tiene un corazón tremendo, ¿sí? Y le dieron oportunidad de que orara, etc. Le dijeron, ¿cómo has resuelto? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que has pensado? Y él les dijo, la verdad, Dios no me ha puesto eso en el corazón. Así que muchas gracias. Yo tengo un proyecto que Dios puso en mi corazón. Wow. Y le dijeron, ahora te valoramos más. Pero qué interesante, ¿no? Que alguien pueda responderle a Dios, porque va a haber siempre posibilidades. Cuando Pablo había sido maltratado, ¿verdad?, allí en Filipos, él y Silas, ¿recuerdan ustedes que hubo un terremoto? Las puertas se abrieron, sí, y las puertas estaban abiertas para salir, y era una injusticia que estuvieran ahí. Pero no solamente se abrieron las puertas como se abren ahora en los centros comerciales cuando usted va entrando, ¿no?, sino que las cadenas cayeron. Ellos recuerdan que habían estado en el cepo y era la oportunidad para salir todos. Y nadie salió. El carcelero se iba a matar. Y Pablo, ¿qué le dijo? No te hagas daño. Aquí estamos todos. Y se convirtió la familia del carcelero, ¿verdad? Y empezó la obra a la que Dios le había enviado, dándole una visión de que ya no es en Bitinia, ahora es en Macedonia, al sur de Europa. Es decir, siempre que somos guiados, porque el mejor estratega es el Espíritu Santo. Y siempre que somos guiados por el Espíritu Santo, van a suceder los propósitos que Dios quiere que sucedan. Entonces, aquí vemos que Saúl fue ungido como debiera ser ungido, y que el Espíritu de Dios vino sobre él, y no solamente fue una experiencia así momentánea, sino que todo lo que se le fue dicho se cumplió. Y además dice aquí que Dios, el Espíritu de Dios, le mudó el corazón. Eso es, cuando Cristo viene a nuestra vida, nacemos de nuevo,
El Espíritu de Dios viene a nuestro corazón. Nacimos de nuevo. Somos morada del Espíritu Santo ahora para guiarnos. Pero eso no significa que nosotros que estamos acostumbrados a tomar decisiones de manera personal en busca de nuestros afanes, estemos dando la oportunidad de que el Espíritu de Dios nos guíe. Y podemos hacer muchas cosas buenas, no malas, sino buenas. Pero realmente esas cosas buenas no producen en nosotros nada de crecimiento. Porque no es el amor de Dios. Puede ser mejor en alguna materia, puede ser en algún oficio, puedes eso, pero en lo que tiene que ver con que tu corazón crezca la imagen del corazón del Hijo de Dios, dice Pablo, no te sirve de nada. Si tú vendes todo lo que tienes o, ¿verdad?, dejas quemar tu cuerpo, pero no es el amor de Dios lo que te mueve, no te sirve de nada. Si tú tienes todos los dones espirituales y puedes mover montañas, pero no tienes ese amor de Dios, ¿verdad? No eres nadie, se puede decir, en lo que tú pretendes ser. Estoy parafraseando, ¿verdad? Eres como metal que resuena. Si hablas lenguas angelicales, etcétera. No estoy menospreciando. Yo quisiera que todos habláramos lenguas. Es una tremenda bendición. Tiene un propósito de edificarnos en una relación personal con Dios, revelarnos misterios. También es equivalente a la profecía cuando hay una interpretación de las lenguas. Es algo que Pablo dice, quisiera que todos hablaran en lenguas. Sí, es algo precioso, maravilloso, no bonito, sino útil. ¿Me explico? Quisiera que todos deseáramos ese don. Pero lo que quiero enfatizar es la importancia de la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero enfatizar. ¿Cómo puedo lograr la guianza del Espíritu Santo? Pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener comunión con Dios. Es la segunda cosa que quisiera que si van a notar, sí. Tener comunión con Dios es la siguiente consideración para hacer su voluntad, para servirle, ¿verdad? Necesitamos justamente tener comunión con Él. Vaya ahí conmigo al capítulo 12, versículo 14. Sí. Dice aquí, si temieres a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Para tener comunión con Él se requiere oírlo. Sí, se requiere oírlo. Pasar tiempo con Él. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, ¿qué dijo? Dice Marcos que escogió a los que Él quiso. Para que estuviesen con Él. Para tener comunión con Él. Porque en la comunión con Él le conocemos. Para enviarlos a predicar y para darles autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Pero esas cosas son después de la comunión, son después de estar con Él. Entonces, aquí nosotros vemos justamente que Samuel está diciendo, si oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre ustedes servís a Jehová,
vuestro Dios haréis bien. Entonces, hermanos, una vida de oración para oír su voz. Yo preguntaba esta mañana, ¿cuántos de ustedes oyen su voz? ¿Sí? Porque una cosa es escuchar los podcasts, una cosa es escuchar predicaciones, una cosa es escucharme a mí, ¿verdad? No sé, pero otra cosa es escuchar la voz del Espíritu. ¿Sí me explico? Entonces, para eso necesitamos tener esa comunión. Necesitamos tener esa comunión. ¿Qué significa tener esa comunión? Que estoy de acuerdo, que soy uno con lo que Dios quiere, que quiero hacer lo que Él quiere, que quiero amar como Él ama, que amo lo que Él ama, que estoy de acuerdo con su plan de rescate, que quiero ser parte de su plan de rescate, que quiero caminar con Él, que no me importa lo que sucede a mi alrededor, ¿verdad? Lo que quiero es estar con Él, que no me importa lo que va a venir, porque sé que estoy con Él y Él está en mí y Él es el dueño de mi vida. Quiero lo que Él quiere, ¿no? Tener comunión, y para eso pues se requiere una vida de oración. También preguntaba, ¿cuántos están teniendo una vida devocional? Pero si le damos a Dios el tiempo que nos sobra, si tengo tiempo, no estoy juzgando a nadie, hermanos. No quiero que alguien se sienta mal, ¿verdad? De ninguna manera. No es para que alguien se sienta bien, sino es para reflexionar que Dios se merece un tiempo especial para oírlo a Él. A veces Dios nos habla aunque no tengamos ese tiempo, porque nos ama. Sí, pero no es lo que Él desea. Lo que Él desea, siempre Él nos va a decir, búscame. Siempre Él va a decir, dame tiempo. Les he contado, a mí me dijo, dame tu tiempo libre, porque Él veía que no lo estaba usando muy bien, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tengamos esa comunión con Él. Sí. Si nosotros no somos una iglesia de oración, no vamos a ser guiados por su Espíritu. Necesitamos eso, aunque lo tenga que repetir muchas veces, pero mientras no lo logremos cada uno, pues vamos a disfrutar la compañía, vamos a cantar, vamos a cumplir con ciertas partes de aquí, ¿verdad? Pero que estemos haciendo la voluntad de lo que Dios quiere que hagamos aquí en esta comunidad donde estamos, o en sus trabajos, o en sus vecindarios, o en sus zonas residenciales, donde sea, ¿verdad? Si no vivimos para Él, probablemente pues nos estamos perdiendo una gran oportunidad de conocerle y de ver su gloria, y de ver su gloria. Entonces, se requiere esa vida de oración para oír su voz, no para manipular a Dios, sino para que Él sea el Señor de nuestra vida. Le buscamos no para que Él sea nuestro complemento, sino para que nosotros nos unamos a lo que Él quiere hacer, porque a veces lo que queremos es que Él nos respalde en nuestro proyecto. Sí. Puede ser que yo esté hasta en cosas que no le agradan a Dios, pero si veo que la gente responde a lo que digo, a lo que hago, pues digo, Dios me está respaldando. No es por ti, es por la misericordia de Dios. Sí. Aunque la gente responda, tú no estás creciendo. ¿Me estoy explicando? Sí, lo que importa es eso, que tú le conozcas, que cada uno de nosotros le conozcamos más. Sí. Vean lo que dice, leímos el versículo 14, vean lo que dice el 15, 12, 15. Dice,
Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. O sea, como que aquí Samuel no está dando más opciones. Desde ahora en adelante tienes que marchar conforme a la voluntad de Dios. Si no escuchas su voz, si no pones atención a su voz, si no cumples su voz, pues entonces Jehová estará contra vosotros. Jehová estará contra vosotros. Entonces, esa oración permanente donde Él nos habla y la llevamos a cabo porque la obedecemos, es porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere tener una relación con nosotros porque Dios nos ama. Vea lo que dice el 12:21. Dice, no os apartéis de en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Eso es lo que Él anhela, que seamos su pueblo. Jesús dice, ustedes van a ser mis discípulos de mi propiedad si aman como yo les he amado. Tener comunión con Él es para hacer lo que Él quiere hacer. Y entonces le pertenecemos. Él quiere tener un pueblo suyo. Ahora nosotros somos pueblo suyo, porque nos compró con su sangre, porque su espíritu está en nosotros. Pero la pregunta que sigue estando, así como en el anterior punto, ¿somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Tenemos comunión con Dios? ¿Le consultamos en todas las respuestas que necesitamos? ¿O estamos haciendo lo que vemos que nos conviene razonablemente más y queremos que Dios satisfaga lo que nosotros esperamos que suceda desde nuestra propia visión? Bueno, Dios quiere que seamos su pueblo. Dios quiere que seamos su iglesia. Él nos ama. Mas si no oyeres, también lo dice en el versículo 15, 12:15 dice, mas si no oyeres la voz de Jehová, si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Pero Él quiere, como leímos en el 21, en el 22, quiere que seamos su pueblo. Así termina. Él ha querido haceros pueblo suyo. Así que lo que dice Samuel, yo me voy a unir a Dios, porque el pueblo tenía temor de que Samuel, al haberlo rechazado, ya no quisiera nada con ellos. Pero Samuel dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, aunque me han rechazado, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces, cuando estamos hablando de estas consideraciones para servirle, no estamos queriendo hablar mal de nadie, estamos queriendo que consideremos si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu. Lo que hablamos, lo que decimos, las actitudes que tenemos, ¿son resultado de la guianza del Espíritu? ¿Son resultado de pasar tiempo con Dios, de la comunión con Dios? ¿O son resultado de lo que nosotros queremos lograr? Porque Él quiere deleitarse con nosotros. Él se deleita en nosotros. Él quiere que nosotros nos deleitemos con Él.
Él quiere que nos deleitemos con Él. Sí. Qué tremendo, hablando de este misionero, ya ha hecho andar el reto otomí. Tiene cáncer. Ya no tiene su esposa. Su hija está en Croacia. Su hijo está en Asia. Y él dice, creo que ya es tiempo de que alguien me sustituya. Yo quiero seguir, yo quiero terminar en Asia. Yo soy misionero. No puedo estar en otro lugar. Yo soy misionero. Estoy queriendo, si médicamente puedo, me voy a Asia. Ya tiene todo el plan de dejar Reto Otomí para irse a Asia. No tiene la fuerza que tenía cuando él se fue. No tiene su esposa que le ayudaba muchísimo. Pero tiene el corazón de misionero, de ir a gastar su vida en Asia. Asia no musulmán, Asia, la India, China, no sé, hay muchos países en Asia. Gloria a Dios. O sea, qué bueno. ¿Cuáles son los proyectos que nosotros tenemos? Si no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vea por favor ahí el capítulo 13, los versículos del 5 al 8. Aquí con esto terminamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en la guerra contra los filisteos? Cuando esto lo leímos aquí al principio, ¿verdad? Que hizo una convocatoria, despertó el avispero, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Y vino un problemón, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí en el versículo 5? Este es el primer libro de Samuel 13:5, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Noten ustedes, 30,000 carros. 30,000 carros. Se me hacen muchos, no para aquel tiempo, pero 30,000 carros. 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. ¿Qué pueblo tenía Saúl? Sí. Al final se quedó con 600, imagínense, para enfrentar todo eso. ¿Por qué? ¿Cuál fue la reacción? No confiaban en Saúl, aunque lo eligieron, aunque lo pidieron. Dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, 13:6, dice, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Algunos se fueron, cruzaron el Jordán, se alejaron, sí. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando. O sea, se llenaron de terror. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. O sea, cuando no somos guiados, ¿verdad? Empezamos a hacer lo que Saúl hizo, forzar a Dios, querer forzar a Dios para que él haga algo, Dios haga algo. ¿Qué fue? Entonces, ¿qué dijo? Como Samuel no llegaba, llegó en el plazo que le dijo, solo que Saúl se llenó también de temor y tenía la mentalidad cananista del pueblo que no es pueblo de Dios, y pensaba que a Dios lo podía manipular trayendo el arca o ofreciendo sacrificios. Vea, entonces dice el versículo 9, dijo Saúl, traedme
holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Pensó que Samuel le iba a decir: qué bien, hombre, yo me tardé un poco, pero qué bueno que ya vas bien adelantado. No, no. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Eso suena como muy espiritual. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No es lo que tú creas, no te corresponde, no eres sacerdote, no puedes ofrecer sacrificios, ofrendas. Dios te puede apoyar con o sin los sacrificios, porque Él es Dios y Señor. No le dijo eso, pero esa es la verdad. Sí. Pero a veces pretendemos que si hacemos algunas cosas que a Dios le agradan, pues ya Dios está comprometido con nosotros para hacer lo que nosotros queremos. Y no es así. Dios no está interesado en lo que nosotros queremos. Dios está interesado en lo que Él quiere y a la manera como Él lo quiere, no a la manera como nosotros lo queremos. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, esa comunión con él, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, hermanos, tenemos que servirle de todo nuestro corazón. Tomamos iniciativas que finalmente no las vamos a poder llevar a cabo, porque son nuestras intenciones, no las de Él. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Él. Queremos resolver a nuestra manera las circunstancias, los problemas, y no a la manera de Dios. Queremos que Dios se una a nosotros en nuestro tiempo y no depender de Él y hacer lo que Él quiere en el tiempo que Él quiere. Usurpamos funciones que no nos corresponden. Manipulamos o queremos manipular a Dios, porque Dios no es ídolo para manipularse. Manipulamos a Dios para que se haga nuestra voluntad y nuestras vanidades, porque vanidades habla de ser vistos nosotros. Vanidades habla de lucirnos nosotros, de que nos valoren a nosotros. No habla de darle la gloria a Dios. Vanidades nos exaltan a nosotros. Entonces necesitamos dejar de andar en pos de vanidades para hacer su voluntad. Entonces, la primera consideración es: necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios en el servicio a Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Para realmente servirle a Dios, necesitamos ser uno con Él en el corazón. Necesitamos tener comunión con Él. Pero en tercer lugar, la tercera consideración: si queremos hacer su voluntad, realmente si queremos servirle a Él y crecer a la imagen de su Hijo, necesitamos enfocarnos en lo que Él quiere hacer y en lo que Él nos ha designado, hacer su voluntad.
Necesitamos hacer su voluntad. Entonces, se requiere lealtad en el corazón a Dios. Saúl no la tuvo, fue desechado desde ahora. Y desde este capítulo nosotros vemos todo el traspiés de Saúl. Su hijo Jonatán pensaba diferente. Y por eso hubo una identidad con David. Porque ambos lo que querían era glorificar a Dios. Porque ambos confiaban en que Dios es todopoderoso. Vea una expresión para resolver ese problema en que los metió Saúl, allí en el 14:6, Jonatán con su paje de armas subieron unos pináculos, ¿verdad? Y él y solamente ellos dos fueron a la guarnición de los incircuncisos, les llama Jonatán. Dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿En qué idea humana cabe que él y su paje van a vencer a un ejército de filisteos que tiene 12,000 carros, 6,000 hombres de a caballo? Pero esa es la fe, esa es la confianza que se requiere en Dios. Y viene una tremenda victoria por Jonatán. Llegan a donde están los filisteos y los filisteos empiezan a matar unos a otros y a atemorizarse porque fue Dios. Fue Dios. Él es el que pelea nuestras batallas. Es Dios todopoderoso. Póngase de pie. Sí. Entonces, hermanos, estamos para servir a nuestro Dios, no en nuestros recursos. Quizás tenemos problemas que no podemos resolver, relaciones que no podemos restaurar, situaciones económicas de las que no podemos salir. Sí. Esas tienen que ver con nosotros, pero a lo mejor tenemos un llamado ministerial y no encontramos por dónde. Sí. Pero el que nos llamó es el que nos guiará, es el que abrirá puertas que nadie las podrá cerrar. Él es el que nos ubicará porque no es lo que nosotros vayamos a hacer, es lo que Él quiere hacer. Yo quiero invitarte a que hoy hagas un compromiso con Él y decidir en tu corazón darle oportunidad al Espíritu Santo de ser guiado por Él. Y que hoy digas, no estaba valorando realmente tener comunión con Dios. A veces pensamos que Dios, si nuestro nombre está en una congregación, pues ya Dios es todo lo que Él quiere, que nos reunamos. No, Dios te dio la vida con propósito a cada uno. Cada uno de nosotros tiene vida por los propósitos que Dios tiene con cada uno. Quisiera invitarte en esta hora a que consideraras el ser guiado por el Espíritu. Que consideraras cederle el control de tu vida. Renunciar a todo lo que pudiera estorbar o que te impide tener comunión con Él. No es asunto de que no me falte nada, como el joven rico que lo tenía todo y que eso le impidió seguir a Cristo y hacer lo que Jesús le pedía.
A veces hay que renunciar a todo para tener lo que es mucho más valioso, que es la eternidad con Él.